papá soltero, llevó flores a la tumba de su esposa. Allí una extraña le dijo que no estaba muerto. La lluvia golpeaba suavemente el parabrisas del viejo Volkswagen azul, mientras Alejandro Mendoza conducía por las estrechas calles empedradas de San Miguel de Allende. Sus manos, curtidas por años de trabajo en la construcción, se aferraban al volante con una mezcla de determinación y dolor que había aprendido a cargar durante los últimos 3 años. En el asiento del pasajero descansaba un ramo de claveles blancos, las flores favoritas de Elena, su esposa fallecida. Era el aniversario de su muerte, y como cada año desde entonces, Alejandro se dirigía al Panteón de la Santa Cruz para llevarle flores y contarle a su tumba sobre la vida que habían construido juntos y que ahora él debía mantener solo. Su hija, Sofía, de apenas 8 años, había querido acompañarlo, pero Alejandro había preferido que se quedara con su abuela Esperanza. Estos momentos en el cementerio eran íntimos, sagrados casi, donde podía hablar con Elena sin las interrupciones del mundo exterior, donde podía llorar sin que nadie lo viera, donde podía permitirse ser vulnerable en un mundo que le exigía ser fuerte constantemente. Antes de continuar, me encantaría saber de dónde nos estás escuchando. Deja un comentario con tu ciudad o país. Nos ayuda mucho saber que esta historia está llegando a personas de todo el mundo. El cementerio estaba ubicado en una colina que dominaba la ciudad colonial, con sus cúpulas doradas y sus calles serpenteantes. Alejandro estacionó el automóvil bajo la sombra de un viejo fresno y caminó lentamente entre las tumbas de mármol y cantera rosa. El aire olía a tierra húmeda y flores marchitas, una combinación que siempre lo transportaba a esa terrible mañana de marzo, cuando había tenido que despedirse de Elena para siempre. Elena Guadalupe Morales había sido el amor de su vida desde que tenían 16 años. Se habían conocido en la escuela secundaria técnica, donde ella estudiaba secretariado y él mecánica industrial. Elena tenía una risa cristalina que podía escucharse desde el otro extremo del patio y unos ojos color miel que brillaban cuando hablaba de sus sueños de tener una familia grande y feliz. Alejandro recordaba vívidamente el día que le pidió que fuera su novia, bajo el kiosco de la plaza principal, con las campanas de la parroquia repicando al atardecer. Se habían casado a los 20 años, en una ceremonia sencilla, pero llena de amor, en la iglesia de San Rafael. Elena llevaba el vestido de novia de su madre, un diseño de encaje blanco que había guardado cuidadosamente durante años. La recepción había sido en el patio de la casa de los padres de Alejandro, con mariachis y mole poblano preparado por todas las tías y comadres del barrio. Habían bailado hasta el amanecer, soñando con un futuro lleno de hijos, risas y prosperidad. Los primeros años de matrimonio habían sido una lucha económica, pero llenos de esperanza. Alejandro trabajaba en una empresa constructora local, levantándose antes del alba para llegar al trabajo a tiempo. Elena había conseguido empleo como recepcionista en una clínica dental, donde su carisma natural y su capacidad para tranquilizar a los pacientes nerviosos la habían convertido en una empleada muy querida. Vivían en una casa pequeña de 2 habitaciones que habían comprado con un préstamo del Infonavit, y cada peso que ganaban lo invertían en hacer de esa casa un hogar. Cuando Elena quedó embarazada de Sofía, su alegría había sido incontenible. Alejandro recordaba cómo su esposa se levantaba cada mañana
y se ponía las manos sobre el vientre, hablándole al bebé en voz baja, contándole cuentos y cantándole canciones de cuna que su propia madre le había enseñado. Elena había decorado el cuarto del bebé con sus propias manos, pintando las paredes de amarillo suave y cosiendo cortinas con pequeños angelitos bordados. Sofía había nacido un 5 de mayo, día de la batalla de Puebla, y Elena había bromeado diciendo que su hija sería una luchadora como los héroes patrios. La niña había llegado al mundo con los pulmones fuertes y una melena negra abundante que había heredado de su madre. Elena se había adaptado a la maternidad con una naturalidad asombrosa, como si hubiera nacido para ser madre. Amamantaba a Sofía mientras tarareaba boleros de Agustín Lara y por las tardes la paseaba por la plaza principal en una carriola azul que habían comprado de segunda mano. Alejandro llegó finalmente a la tumba de Elena. Era una lápida sencilla de mármol gris con una pequeña fotografía ovalada donde Elena sonreía con esa expresión de felicidad perpetua que había caracterizado su vida. La inscripción decía: Elena Guadalupe Morales de Mendoza, esposa amada y madre devota, 1985-2021. Tu amor vive en nuestros corazones para siempre. Se arrodilló sobre la tierra húmeda y comenzó a quitar las flores marchitas del florero de bronce que él mismo había instalado. Sus manos temblaron ligeramente mientras acomodaba los claveles frescos, recordando cómo Elena solía arreglar flores en jarrones por toda la casa. Ella tenía un talento especial para hacer que cualquier flor, por sencilla que fuera, luciera elegante y hermosa. «Hola, mi amor», susurró, su voz apenas audible entre el sonido del viento que movía las ramas de los árboles cercanos. «Ya han pasado 3 años, ¿puedes creerlo? Sofía está creciendo tan rápido. Ayer me dijo que cuando sea grande quiere ser doctora para curar a las personas y que nunca más se mueran como tú». No supe qué decirle. A veces siento que soy muy pequeño para las preguntas tan grandes que me hace. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas curtidas por el sol. Durante estos 3 años, Alejandro había aprendido a ser padre y madre a la vez. Las mañanas eran una carrera constante. Preparar el desayuno para Sofía, asegurarse de que tuviera todo para la escuela, dejarla con su abuela Esperanza antes de irse al trabajo y luego correr de regreso al mediodía para prepararle la comida y ayudarla con las tareas. Las noches eran quizás lo más difícil, cuando Sofía preguntaba por qué su mamá no podía regresar del cielo para leerle un cuento más. «El negocio va bien», continuó Alejandro, hablando como si Elena pudiera escucharlo. «Contraté a 2 muchachos más, José María, el hijo de don Ramón, y un joven de Dolores Hidalgo que se llama Francisco. Son buenos trabajadores. Estamos construyendo una casa muy bonita en el fraccionamiento nuevo. Los dueños son una pareja joven que me recuerda mucho a nosotros cuando compramos nuestra casita. Tienen la misma ilusión en los ojos». Mientras hablaba, Alejandro recordó los últimos días de Elena. Había comenzado con dolores de cabeza que atribuían al estrés del trabajo. Luego vinieron las náuseas, los mareos, la fatiga extrema. Cuando finalmente fueron al hospital, los estudios revelaron un tumor cerebral agresivo que había crecido sin síntomas durante meses. Los doctores dijeron que tenían que operar inmediatamente, pero también fueron honestos sobre las pocas posibilidades de éxito.
Elena había enfrentado la noticia con una valentía que todavía asombraba a Alejandro. La noche antes de la operación, acostados en la cama del hospital, ella le había tomado las manos y le había hecho promesas que él guardaba como tesoros sagrados. Cuida de Sofía. Enséñale que su mamá la amó más que a la vida misma. No dejes que se olvide de mí, pero tampoco dejes que mi recuerdo la haga triste. Quiero que sea feliz, Alejandro, que sea una niña normal y feliz. También he estado pensando mucho en lo que me dijiste esa última noche, le confesó a la tumba, sobre encontrar el amor otra vez. Sé que me dijiste que no quisieras que me quedara solo para siempre, pero Elena, no puedo imaginarme amando a otra persona como te amé a ti. No puedo imaginarme construyendo una vida con alguien más. La operación había durado 8 horas. Alejandro había caminado por los pasillos del Hospital General como un alma en pena, tomando café tras café, rezando rosarios que no había rezado desde que era niño. Su madre, Esperanza, había llegado desde el pueblo con todas sus hermanas y habían llenado la sala de espera con el aroma de veladoras y oraciones murmuradas. Cuando el doctor finalmente había salido, su expresión había dicho todo lo que las palabras no podían expresar. Elena había estado en coma durante 5 días. 5 días donde Alejandro no se separó de su lado, hablándole constantemente, contándole sobre todo lo que harían cuando saliera del hospital. Le había llevado grabaciones de Sofía cantando las canciones que Elena le había enseñado. Le había leído en voz alta el libro de poemas de Sor Juana Inés de la Cruz que Elena guardaba en su mesa de noche. Le había prometido 1000 veces que nunca la dejaría sola. Sofía está aprendiendo a tocar la guitarra, continuó Alejandro, secándose las lágrimas con la manga de su camisa de trabajo. ¿Te acuerdas de cómo siempre dijiste que querías que aprendiera música? Pues la maestra dice que tiene talento. Ayer me cantó Las Mañanitas completa, sin equivocarse en ninguna palabra. Sonaba exactamente como tú cuando se las cantabas en sus cumpleaños. El viento había comenzado a soplar más fuerte, haciendo susurrar las hojas de los eucaliptos que rodeaban el cementerio. Alejandro se incorporó y comenzó a limpiar la lápida con un trapo húmedo que había traído en el bolsillo. Era un ritual que repetía cada vez que visitaba la tumba. Limpiar hasta que el mármol brillara, arrancar las hierbas que crecían alrededor, asegurarse de que todo estuviera perfecto. Mientras trabajaba, comenzó a escuchar pasos acercándose por el sendero de grava. Al principio no les prestó atención, asumiendo que era otro doliente que venía a visitar a sus seres queridos. Pero los pasos se detuvieron justo detrás de él, y una voz de mujer, suave pero clara, rompió el silencio. «Disculpe, señor, no quiero interrumpir este momento tan privado, pero creo que necesito hablar con usted». Alejandro se volteó lentamente, sorprendido por la interrupción. Frente a él estaba una mujer de aproximadamente 60 años, con cabello canoso, recogido en un chongo elegante y vestida completamente de negro. Tenía los ojos más tristes que había visto en su vida, pero también una expresión de determinación que lo intrigó inmediatamente. «Buenos días, señora», respondió Alejandro, poniéndose de pie y quitándose la gorra de béisbol por respeto. «¿En qué puedo ayudarla?». La mujer lo miró fijamente durante varios segundos, como si estuviera tratando de decidir algo muy importante.
Finalmente, respiró profundamente y dijo: Mi nombre es Carmen Delgado y creo que usted es Alejandro Mendoza. Sí, soy yo, confirmó Alejandro, cada vez más confundido. Pero no creo que nos conozcamos, señora Carmen. No nos conocemos directamente, dijo Carmen, pero yo conocí muy bien a su esposa Elena, y tengo algo que decirle que va a cambiar todo lo que usted cree sobre su muerte. Alejandro sintió como si el suelo bajo sus pies hubiera comenzado a moverse. Las palabras de Carmen resonaron en su mente como campanas, cada sílaba cargada de un significado que no podía comprender completamente. ¿Qué quiere decir?, preguntó, su voz apenas un susurro. Elena murió hace 3 años. Yo estuve allí. Vi cómo la desconectaron de las máquinas. Estuve en el funeral. Carmen se acercó un paso y Alejandro pudo ver que sus manos también temblaban ligeramente. Señor Mendoza, lo que voy a decirle va a sonar imposible, pero necesito que me escuche con atención. Su esposa Elena no murió en ese hospital. ¿Qué está diciendo? Alejandro sintió que sus piernas comenzaban a flaquear. Se apoyó contra la lápida de Elena, buscando estabilidad en algo sólido y familiar. Elena está viva, dijo Carmen, las palabras saliendo de su boca como una confesión que había estado guardando durante años. Está viva y yo sé dónde está. El mundo de Alejandro se detuvo completamente. Los sonidos del cementerio, el viento en los árboles, el canto lejano de los pájaros, el rumor distante del tráfico, todo desapareció en un silencio ensordecedor. Se quedó mirando a Carmen como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Eso es imposible, logró decir finalmente. Yo vi su certificado de defunción. Yo cargué su ataúd. Está enterrada aquí mismo. Carmen negó con la cabeza lentamente. Lo que usted enterró fue un ataúd vacío, señor Mendoza. Elena fue trasladada secretamente a una clínica privada en Ciudad de México la noche antes del funeral. Pero déjeme explicarle todo desde el principio, porque esta historia es más compleja de lo que puede imaginar. Alejandro se sentó pesadamente en el pequeño banco de cemento que estaba junto a la tumba, el mismo donde se había sentado tantas veces durante los últimos 3 años. Sus manos buscaron instintivamente la fotografía de Elena en la lápida, como buscando confirmación de que todo esto era real. Elena trabajaba en la clínica dental del doctor Herrera, ¿verdad?, continuó Carmen. Lo que usted no sabía es que esa clínica era una fachada para actividades mucho más complejas. El doctor Herrera estaba involucrado en un programa gubernamental secreto, un proyecto médico experimental que pocos conocían. No entiendo nada de lo que me está diciendo, murmuró Alejandro. ¿Qué tipo de programa? ¿Qué tiene que ver Elena con eso? Carmen se sentó a su lado en el banco y por primera vez desde que había comenzado a hablar, su expresión se suavizó un poco. Elena era más que una recepcionista, señor Mendoza. Su inteligencia natural y su capacidad para manejar información confidencial la habían convertido en una pieza clave de este programa. Ella sabía sobre casos médicos que podrían comprometer a personas muy poderosas. Elena nunca me dijo nada sobre eso, protestó Alejandro. Ella me contaba todo. No tenía secretos conmigo. ¿Está seguro de eso?, preguntó Carmen gentilmente. ¿Nunca notó que a veces llegaba tarde a casa con explicaciones vagas? ¿Nunca recibía llamadas telefónicas que la ponían nerviosa? ¿Nunca la vio destruir papeles o ser más reservada con cierta información del trabajo? Alejandro comenzó a recordar.
Efectivamente, durante los últimos meses, antes de que Elena se enfermara, había habido cambios sutiles en su comportamiento. Llegaba ocasionalmente tarde, diciendo que había tenido que quedarse organizando archivos. Había recibido algunas llamadas que la hacían ponerse tensa, y cuando él preguntaba, ella decía que eran asuntos del trabajo, que no podía discutir por confidencialidad médica. Incluso si eso fuera cierto, dijo Alejandro, sigue sin explicar por qué fingieron su muerte. ¿Por qué me hicieron pasar por todo este dolor? Porque Elena había descubierto algo que ponía en peligro todo el programa, explicó Carmen. Había encontrado evidencia de que algunos pacientes estaban siendo sometidos a tratamientos experimentales sin su consentimiento. Cuando amenazó con hacer público este descubrimiento, se convirtió en un peligro para personas muy poderosas. Carmen hizo una pausa y miró alrededor del cementerio, como asegurándose de que nadie más pudiera escuchar su conversación. La noche antes de la operación, yo trabajaba como enfermera en el turno nocturno del hospital. Recibimos instrucciones muy específicas sobre el caso de Elena. Nos dijeron que era un asunto de seguridad nacional y que debíamos seguir un protocolo especial. ¿Qué tipo de protocolo?, preguntó Alejandro, aunque parte de él no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. Durante la operación, en lugar de tratar el tumor, los cirujanos indujeron un estado de coma profundo controlado. Elena fue mantenida en este estado durante los 5 días que usted estuvo a su lado. Luego, la noche del 5º día, fue trasladada secretamente a una ambulancia privada mientras usted dormía en la sala de espera. Alejandro recordó esa noche. Había estado despierto durante 4 días consecutivos y finalmente su madre lo había convencido de tomar un sedante suave para poder descansar unas horas. Cuando despertó por la mañana, los doctores le dijeron que Elena había empeorado durante la noche. En su lugar, continuó Carmen, colocaron el cuerpo de una mujer que había fallecido la noche anterior por causas naturales. Una mujer de edad y características físicas similares a Elena. El funeral fue con el ataúd cerrado, supuestamente porque el tratamiento había afectado su apariencia. ¡Eso es monstruoso!, exclamó Alejandro, poniéndose de pie abruptamente. ¿Cómo pudieron hacer algo así? ¿Cómo pudieron separarme de mi esposa? ¿Separar a Sofía de su madre? Porque las personas involucradas en esto consideraron que era la única manera de proteger a Elena, respondió Carmen. Si Elena hubiera permanecido con ustedes, tanto ella como usted y su hija habrían estado en peligro constante. ¿Y por qué me está contando esto ahora?, preguntó Alejandro. ¿Por qué después de 3 años? Carmen se puso de pie y caminó hacia la tumba de Elena, tocando suavemente la fotografía. Porque las cosas han cambiado. Las personas que orquestaron todo esto han perdido poder. Algunos están muertos, otros en prisión. Y porque Elena me pidió que viniera a buscarlo. ¿Elena le pidió? El corazón de Alejandro comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Elena despertó del coma después de 6 meses, explicó Carmen. El tumor había sido completamente extirpado durante una segunda operación en la clínica privada. Se recuperó físicamente, pero le dijeron que usted y Sofía habían sido reubicados por el programa de protección de testigos y que intentar contactarlos pondría sus vidas en peligro. ¡Mentira!, gritó Alejandro. Nunca nos reubicaron.
Hemos estado aquí todo el tiempo. Lo sé, dijo Carmen con tristeza. Esa fue una mentira más para mantenerlos separados. Elena ha estado viviendo bajo una identidad completamente nueva, trabajando como enfermera en un hospital de Guadalajara. Cada día de estos 3 años ha sido una tortura para ella, creyendo que ustedes estaban mejor sin ella y que intentar encontrarlos los pondría en peligro. Alejandro se apoyó contra un árbol cercano, sintiendo que sus piernas no podían sostenerlo más. ¿Cómo sé que usted no está mintiendo? ¿Cómo sé que esto no es algún tipo de broma cruel? Carmen sacó de su bolso un sobre amarillento y se lo entregó. Elena me dio esto para que se lo diera a usted cuando llegara el momento. Dijo que usted sabría inmediatamente que es real. Con manos temblorosas, Alejandro abrió el sobre. Dentro había una fotografía que reconoció inmediatamente. Era una foto de él, Elena y Sofía tomada en el primer cumpleaños de la niña. Pero no era una copia de las fotos que tenía en casa. Esta tenía escritas en el reverso, con la letra inconfundible de Elena, las palabras: para mi amor eterno y nuestra pequeña Sofía, que este recuerdo nos mantenga unidos sin importar la distancia. Tu Elena, que te ama para siempre. Esta foto, murmuró Alejandro. Elena la tenía en su escritorio del trabajo. Desapareció cuando vinimos a recoger sus cosas después del funeral, porque Elena la tenía con ella cuando fue trasladada, confirmó Carmen. Ha sido su tesoro más preciado durante estos 3 años. Alejandro comenzó a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de una mezcla compleja de alivio, alegría, ira y confusión que no sabía cómo procesar. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó entre sollozos. Está en Guadalajara, trabajando en el hospital civil. Vive sola en un pequeño departamento cerca del hospital. Usa el nombre de María Elena Vázquez ahora. Pero, señor Mendoza, necesito que entienda algo muy importante. Ella no sabe que yo estoy aquí hablando con usted. ¿Qué quiere decir? Elena cree que usted todavía está en peligro si ella intenta contactarlo. Yo tomé la decisión de venir a buscarlo porque no podía seguir viendo su sufrimiento. He trabajado con ella durante los últimos 2 años y puedo ver cómo se consume día a día pensando en ustedes. Alejandro se secó las lágrimas y miró fijamente a Carmen. ¿Qué necesito hacer? ¿Cómo puedo llegar a ella? Primero, dijo Carmen cuidadosamente, necesitamos tener mucho cuidado. Aunque las personas principales que orquestaron todo esto ya no están en posiciones de poder, todavía hay otros involucrados que podrían considerarlo una amenaza si descubren que Elena está viva y que usted lo sabe. No me importa el peligro, declaró Alejandro firmemente. He estado muerto en vida durante 3 años. Si Elena está viva, tengo que llegar a ella. Entiendo su desesperación, dijo Carmen, pero también tiene que pensar en Sofía. Ella necesita a su padre vivo y libre, no en peligro. Alejandro pensó en su hija, que en ese momento estaba probablemente ayudando a su abuela Esperanza a preparar la comida. Sofía había crecido tanto durante estos 3 años, había aprendido a ser fuerte e independiente de maneras que ninguna niña de su edad debería tener que aprender. Pero también había momentos donde Alejandro la encontraba llorando en silencio, mirando fotografías de su madre o durmiendo abrazada al suéter favorito de Elena que él había guardado. ¿Qué me sugiere?, preguntó finalmente. Carmen pareció haber estado esperando esta pregunta.
sacó de su bolso un papel con un número telefónico escrito. Este es mi número. Necesito que regrese a su casa y piense cuidadosamente sobre todo lo que le he dicho. Cuando esté listo, llámeme y coordinaremos la manera más segura de reunirlo con Elena. ¿Por qué debería confiar en usted?, preguntó Alejandro. No la conozco. Por todo lo que sé, usted podría ser parte de las mismas personas que nos separaron. Carmen asintió como si hubiera estado esperando esa pregunta también. ¿Por qué?, dijo, sacando otra cosa de su bolso. Elena me pidió que también le diera esto. Le entregó una pequeña cadena de oro con un dije en forma de corazón. Alejandro la reconoció inmediatamente. Se la había regalado a Elena en su primer aniversario de bodas. Ella nunca se la quitaba y había dicho que la llevaría puesta hasta el día que muriera. Le dije a Elena que si alguna vez lograba encontrarlo, le daría esta cadena como prueba de que yo realmente hablaba por ella, explicó Carmen. También me dijo que le dijera algo que solo usted entendería, que todavía recuerda la promesa que le hizo bajo las estrellas de Dolores Hidalgo. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Durante su luna de miel habían visitado Dolores Hidalgo, el pueblo donde nació la independencia mexicana. Una noche, acostados sobre una manta en un cerro mirando las estrellas, Elena le había hecho prometerle que sin importar qué dificultades enfrentaran en la vida, siempre encontrarían la manera de regresar el uno al otro. Como las estrellas, había dicho Elena, que aunque a veces las nubes las oculten, siempre están ahí, esperando a brillar de nuevo. Solo Elena sabía eso, murmuró Alejandro, cerrando la cadena en su puño. Solo ella. ¿Entonces me llamará?, preguntó Carmen. ¿Cuándo podría ver a Elena? Si todo sale bien, podríamos arreglar un encuentro para el próximo fin de semana. Pero necesito su palabra de que será discreto y que seguirá exactamente las instrucciones que le dé para mantener la seguridad de todos. Tiene mi palabra, prometió Alejandro solemnemente. Carmen se preparó para irse, pero se detuvo y se volvió hacia él una vez más. Señor Mendoza, hay algo más que necesita saber. Elena ha cambiado. Los últimos 3 años han sido muy difíciles para ella. Ha tenido que vivir con la culpa de creer que los abandonó, con el dolor de no saber si ustedes estaban bien, con la desesperación de no poder comunicarse con ustedes. No será exactamente la misma persona que usted recuerda. Yo también he cambiado, respondió Alejandro, pero el amor no cambia. El amor real perdura a través de todo. Después de que Carmen se fue, Alejandro se quedó solo en el cementerio durante horas. Miraba la tumba de Elena con una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. Durante 3 años había venido a este lugar a llorar a su esposa muerta. Ahora descubrió que había estado llorando a una mentira, mientras la mujer que amaba había estado sufriendo en soledad a solo unas horas de distancia. Se arrodilló una vez más frente a la lápida, pero esta vez sus palabras fueron diferentes. Elena, mi amor, si es verdad que estás viva, si hay una posibilidad de que podamos estar juntos otra vez, voy a encontrarte, voy a traerte a casa y nunca más vamos a estar separados. El viaje de regreso a casa fue un borrón de emociones contradictorias. Alejandro manejaba mecánicamente por las calles familiares de San Miguel, pero su mente estaba completamente absorta en todo lo que Carmen le había revelado.
¿Era posible que Elena realmente estuviera viva? ¿Que los últimos 3 años de dolor y soledad hubieran sido innecesarios? ¿Que Sofía pudiera tener a su madre de vuelta? Cuando llegó a casa, encontró a Sofía sentada en la mesa de la cocina, haciendo su tarea de matemáticas, mientras su abuela Esperanza preparaba sopa de tortilla para la cena. La escena era tan normal, tan familiar, que por un momento Alejandro dudó de si la conversación con Carmen había sido real o algún tipo de sueño extraño. ¿Cómo estuvo tu visita al cementerio, mijo?, preguntó Esperanza, secándose las manos en el delantal bordado que siempre usaba para cocinar. Diferente, respondió Alejandro, todavía procesando todo. Muy diferente. Sofía levantó la vista de sus libros y corrió a abrazar a su padre. ¿Le llevaste las flores a mi mamá? Sí, pequeña, dijo Alejandro, levantando a su hija y abrazándola fuertemente. Por primera vez en 3 años, se permitió imaginar la posibilidad de que Elena pudiera volver a abrazar a Sofía también. Durante la cena, Alejandro observó a su hija cuidadosamente. Sofía había crecido mucho, pero todavía tenía los mismos ojos expresivos de Elena y su misma manera de fruncir el ceño cuando se concentraba. ¿Cómo reaccionaría si le dijera que su madre podría estar viva? ¿Sería justo darle esperanzas que podrían resultar falsas? Decidió esperar hasta estar completamente seguro antes de decirle algo a Sofía. La niña había sufrido suficiente pérdida en su corta vida. Esa noche, después de acostar a Sofía y de que su madre se fuera a su propia casa, Alejandro se sentó en la sala con la cadena de Elena en las manos. La giró entre sus dedos, recordando el día que se la había comprado. Habían estado caminando por el mercado de artesanías cuando Elena se había detenido frente al puesto de un joyero. Había visto la cadena y había comentado lo hermosa que era, pero cuando vio el precio, había movido la cabeza y había seguido caminando. Alejandro había regresado secretamente al día siguiente y había usado todo el dinero que había estado ahorrando para comprarle un regalo de aniversario. A las 10 de la noche ya no pudo esperar más. Marcó el número que Carmen le había dado. «Señor Mendoza», respondió Carmen al primer timbrazo, como si hubiera estado esperando la llamada. «Sí, soy yo», dijo Alejandro. «No puedo dejar de pensar en todo lo que me dijo hoy. ¿Cuándo puedo ver a Elena?» «Mañana voy a regresar a Guadalajara», explicó Carmen. «Necesito hablar con Elena primero, prepararla para lo que va a pasar. Ella no sabe que yo vine a buscarlo y va a ser un shock muy grande para ella». «¿Qué le va a decir?» «Le voy a decir la verdad, que las personas que la mantuvieron separada de ustedes ya no pueden hacerles daño, que usted y Sofía han estado aquí en San Miguel todo este tiempo esperándola, que usted merece saber que ella está viva. ¿Y si ella no quiere verme?», preguntó Alejandro, una duda que había estado creciendo en su mente. ¿Y si después de 3 años ella ha seguido adelante con su vida? «Señor Mendoza», dijo Carmen gentilmente, «he visto a Elena todos los días durante los últimos 2 años. Puedo asegurarle que ella no ha seguido adelante. Ella vive únicamente para la esperanza de algún día poder regresar con ustedes». El viernes por la noche, Carmen llamó con noticias. «Elena accedió a verlo», anunció. «Pero tiene miedo. Está aterrada de que usted la rechace, de que la culpe por haberlos abandonado, de que Sofía no la recuerde o no la perdone». «Eso nunca pasaría», protestó Alejandro. «Yo lo sé y usted lo sabe,
Pero Elena ha vivido con esta culpa durante 3 años. Va a necesitar tiempo para creer que todo puede volver a ser como antes. Acordaron encontrarse el domingo por la tarde en un pequeño café en las afueras de Guadalajara. Carmen le dio instrucciones detalladas sobre cómo llegar y le pidió que no trajera a Sofía todavía. Primero, necesitamos que ustedes dos se reencuentren, explicó. Después, podremos pensar en cómo manejar la situación con Sofía. El sábado fue el día más largo de la vida de Alejandro. Trató de mantener su rutina normal para no levantar sospechas. Pero su mente estaba completamente enfocada en el encuentro del día siguiente. Le dijo a su madre que tenía que ir a Guadalajara a ver sobre un posible trabajo de construcción. Una mentira que lo hizo sentir culpable, pero que era necesaria para mantener todo en secreto. ¿Puedo ir contigo, papá?, preguntó Sofía durante el desayuno del domingo. No esta vez, pequeña, respondió Alejandro, tratando de mantener su voz normal. Es algo de trabajo, sería muy aburrido para ti. ¿Pero regresarás hoy? Sí, regresaré esta noche, prometió, aunque no tenía idea de en qué estado emocional estaría para entonces. El viaje a Guadalajara duró 3 horas, pero se sintió como una eternidad. Alejandro había manejado esa ruta muchas veces por trabajo, pero esta vez cada kilómetro estaba cargado de expectativa y ansiedad. ¿Cómo se vería Elena después de 3 años? ¿Se habría cortado el cabello? ¿Habría cambiado mucho? ¿Todavía usaría el perfume de vainilla que tanto le gustaba a él? El café estaba ubicado en una zona tranquila de la ciudad, rodeado de jardines con bugambilias y jacarandas. Alejandro llegó 15 minutos antes de la hora acordada y esperó en el estacionamiento, sus manos sudando tanto que tuvo que limpiarlas repetidamente en sus jeans. A las 3 en punto, un taxi se detuvo frente al café. Alejandro vio a Carmen salir primero y luego ofrecer su mano a alguien que estaba todavía dentro del vehículo. Y entonces la vio. Elena salió del taxi lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo enorme. Llevaba un vestido azul marino sencillo y sandalias blancas. Su cabello, que antes le llegaba hasta la cintura, ahora lo tenía cortado hasta los hombros, pero seguía siendo del mismo negro brillante que Alejandro recordaba. Estaba más delgada de lo que había estado antes, y había algo diferente en su postura, una fragilidad que no había tenido antes, pero cuando sus ojos se encontraron a través del estacionamiento, Alejandro supo inmediatamente que era ella. Los mismos ojos color miel, la misma forma de ladear ligeramente la cabeza cuando estaba nerviosa, la misma manera de morderse el labio inferior cuando estaba preocupada. Elena se quedó inmóvil junto al taxi por varios segundos, mirándolo como si fuera una aparición. Luego, muy lentamente, comenzó a caminar hacia él. Alejandro salió de su camioneta y caminó hacia ella, sus piernas temblando tanto que no estaba seguro de poder llegar hasta donde ella estaba. Se detuvieron a 1 metro de distancia, mirándose fijamente, ninguno de los dos atreviéndose a hablar primero. ¿Eres real?, susurró Elena finalmente, su voz exactamente como la recordaba, pero quebrada por la emoción. Soy real, respondió Alejandro. ¿Tú eres real? En lugar de responder, Elena extendió temblorosamente una mano hacia él. Alejandro tomó su mano en las suyas, sintiendo la calidez de su piel, la familiaridad de sus dedos largos y delgados.
He soñado con este momento durante 1000 noches, dijo Elena, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Pero nunca pensé que realmente podría pasar. Elena, murmuró Alejandro, y entonces ya no pudieron contenerse más. Se abrazaron con una desesperación de 3 años de separación, llorando y riéndose al mismo tiempo, susurrando nombres y palabras de amor que habían guardado durante tanto tiempo. Perdóname, sollozó Elena contra su pecho. Perdóname por haberte abandonado. Perdóname por hacerte creer que estaba muerta. No tienes que pedir perdón, dijo Alejandro, acariciando su cabello. Nada de esto fue tu culpa, nada. Se quedaron abrazados durante lo que pareció horas, ajenos a todo lo que los rodeaba, recuperando 3 años de contacto perdido en un solo abrazo. Carmen los observaba desde la distancia con lágrimas en los ojos, sabiendo que había hecho lo correcto al reunirlos. Finalmente, se separaron lo suficiente para mirarse a los ojos. ¿Cómo está Sofía?, preguntó Elena inmediatamente. ¿Está bien? ¿Me recuerda? Está hermosa, respondió Alejandro. Ha crecido tanto. Está aprendiendo a tocar la guitarra, como tú siempre quisiste, y te recuerda todos los días. Pregunta por ti constantemente. Elena cerró los ojos y respiró profundamente. ¿Me odia por haberla dejado? Te ama, dijo Alejandro firmemente. Te ama tanto que a veces me duele verla tratando de ser valiente cuando sé que lo único que quiere es a su mamá. Quiero verla, dijo Elena con urgencia. Quiero ver a mi niña. Y ella va a quererte ver a ti. Pero Carmen tiene razón en que necesitamos tener cuidado. Realmente ya no hay peligro. Elena asintió. Las personas principales están muertas o en prisión. El doctor Herrera murió en un accidente automovilístico hace 6 meses. Los otros han perdido todo su poder. Carmen me ha estado ayudando a verificar que ya no hay amenazas contra nosotros. Se sentaron en una mesa del café y Elena le contó todo lo que había vivido durante los últimos 3 años. El despertar del coma, 6 meses después de la supuesta muerte, la confusión de encontrarse en una clínica desconocida con una identidad completamente nueva, el dolor de que le dijeran que su familia había sido trasladada y que intentar contactarlos los pondría en peligro. Me dijeron que ustedes estaban mejor sin mí, explicó Elena, que habían comenzado una vida nueva y que mi aparición solo traería problemas y dolor. Durante mucho tiempo lo creí. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Carmen, respondió Elena, mirando hacia donde su amiga los observaba discretamente desde otra mesa. Ella comenzó a trabajar en el hospital hace 2 años y poco a poco me fue demostrando que muchas de las cosas que me habían dicho eran mentiras. Me ayudó a investigar y a descubrir que ustedes seguían aquí, en San Miguel. ¿Por qué no me buscaste inmediatamente? Elena bajó la vista hacia sus manos. Porque tenía miedo. Habían pasado 2 años y medio. Pensé que quizás habías encontrado a alguien más, que quizás era mejor dejarte en paz con la vida que habías construido sin mí. Elena, dijo Alejandro, tomando sus manos, no ha habido un solo día en estos 3 años que no haya pensado en ti. No ha habido una sola noche que no haya soñado contigo. No hay nadie más, solo tú, siempre solo tú. Esa tarde hablaron durante horas, llenando los vacíos de 3 años de separación. Elena le contó sobre su trabajo en el hospital, sobre los pacientes que había cuidado,
sobre las noches solitarias, cuando lo único que la mantenía cuerda era imaginar que algún día podrían estar juntos de nuevo. Alejandro le habló sobre el crecimiento de su negocio de construcción, sobre los desafíos de criar a Sofía solo, sobre las noches cuando se quedaba despierto mirando fotos de ella y preguntándose qué habría sido diferente si hubiera podido salvarla. Cuando el sol comenzó a ponerse, sabían que era hora de tomar decisiones importantes. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Elena. Ahora vuelves a casa, dijo Alejandro sin dudarlo. Vuelves a casa con nosotros. ¿Y si Sofía no me acepta? ¿Y si han pasado demasiados años? Entonces nos tomaremos el tiempo que sea necesario, prometió Alejandro. Pero Elena, eres su madre. Ella te ha estado esperando tanto como yo. Decidieron que Elena regresaría a Guadalajara esa noche para recoger sus cosas y renunciar a su trabajo en el hospital. El próximo fin de semana vendría a San Miguel para quedarse. Carmen había verificado que ya no había ningún peligro real y que Elena podría volver a usar su verdadero nombre gradualmente. ¿Cómo le vamos a explicar todo esto a Sofía?, preguntó Elena mientras caminaban de regreso hacia el taxi. Le diremos la verdad, respondió Alejandro, de manera apropiada para su edad, pero la verdad, que hubo personas malas que nos separaron, pero que ahora ya no pueden hacernos daño, que su mamá nunca dejó de amarla ni un solo día. La despedida fue difícil, pero ya no tenía la desesperación de la separación permanente. Era el adiós temporal de dos personas que sabían que pronto estarían juntas para siempre. El viaje de regreso a San Miguel fue completamente diferente al viaje de ida. Alejandro manejaba con una sensación de ligereza que no había sentido en 3 años. Elena estaba viva. Elena lo amaba todavía. Elena iba a volver a casa, pero también tenía la enorme responsabilidad de preparar a Sofía para el regreso de su madre. ¿Cómo le explicaría a una niña de 8 años que su madre, a quien había llorado durante 3 años, en realidad estaba viva y volvería pronto? Cuando llegó a casa, encontró a Sofía dormida en el sofá, esperándolo. Se había quedado dormida abrazada a una fotografía de Elena. Alejandro la levantó cuidadosamente y la llevó a su cama, mirando su rostro inocente y pensando en la alegría que pronto llenaría sus vidas nuevamente. Al día siguiente, después de llevar a Sofía a la escuela, Alejandro le contó todo a su madre Esperanza. La reacción inicial fue de incredulidad, luego de alegría y finalmente de preocupación por cómo afectaría todo esto a Sofía. Esa niña ha sufrido mucho, dijo Esperanza mientras secaba los platos del desayuno. No quiero que sufra más si algo sale mal. Nada va a salir mal, mamá, prometió Alejandro. Elena está viva y va a volver a casa. Todo va a estar bien. Esa noche, después de la cena, Alejandro se sentó con Sofía en el sofá donde solían leer cuentos juntos. Pequeña, comenzó cuidadosamente, necesito contarte algo muy importante sobre tu mamá. Sofía lo miró con sus ojos grandes y serios. ¿Qué pasa, papá? ¿Tú crees que a veces pueden pasar cosas que parecen imposibles, pero que en realidad son verdad? Como en los cuentos de hadas. Como en los cuentos de hadas, confirmó Alejandro. Sofía, tu mamá no está muerta. La niña lo miró confundida. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hubo personas malas que nos hicieron creer que ella había muerto, pero que en realidad la tenían lejos de nosotros. Y ahora esas personas malas ya no pueden hacernos daño. Y tu mamá va a poder volver a casa.
Sofía se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la información. Finalmente preguntó, ¿puedo verla? El próximo fin de semana ella va a venir a casa, prometió Alejandro, para quedarse para siempre. La reacción de Sofía fue una mezcla de alegría, confusión y un poco de enojo. ¿Por qué no pudo venir antes? ¿Por qué me dejó sola? Alejandro la abrazó fuertemente. Ella nunca te dejó sola por elección propia, mi amor. Ella te ama más que a nada en el mundo y todas las noches durante estos 3 años ha deseado poder estar aquí contigo. Los días siguientes fueron una mezcla de preparación y ansiedad. Alejandro limpió la casa de arriba abajo, compró flores frescas para cada habitación y sacó de los closetes toda la ropa de Elena que había guardado cuidadosamente durante 3 años. Sofía fluctuaba entre la emoción de ver a su madre y la confusión de tratar de entender por qué había estado separada de ella durante tanto tiempo. El viernes por la noche, Carmen llamó para confirmar que Elena llegaría el sábado por la tarde. «Está nerviosa», reportó Carmen. «Sigue preocupada de que Sofía la rechace o no la recuerde bien». «Sofía está igualmente nerviosa», admitió Alejandro, «pero creo que en cuanto se vean, todo va a estar bien». El sábado por la tarde, Alejandro y Sofía esperaban en la sala cuando escucharon el taxi detenerse frente a la casa. Sofía corrió hacia la ventana y vio a una mujer salir del taxi con una maleta pequeña. «¿Es ella?», preguntó Sofía, su voz llena de emoción y nerviosismo. «Es ella», confirmó Alejandro. Elena caminó lentamente hacia la puerta de la casa que había sido su hogar durante 8 años. Todo se veía exactamente igual. El jardín pequeño con las rosas que había plantado, la puerta azul que habían pintado juntos, las macetas con geranios en la entrada. Alejandro abrió la puerta antes de que Elena pudiera tocar. Se miraron por un momento y luego Elena miró hacia donde estaba Sofía, parcialmente escondida detrás de su padre. «Hola, mi niña hermosa», dijo Elena suavemente, sus ojos llenándose de lágrimas al ver cuánto había crecido su hija. Sofía la miró fijamente, estudiando el rostro que había visto en fotografías, pero que ahora estaba frente a ella, real y viva. «¿Realmente eres mi mamá?», preguntó. «Soy tu mamá», confirmó Elena, arrodillándose para estar al mismo nivel que Sofía. «Soy tu mamá que te ama más que a las estrellas, más que a la luna, más que a todo el universo junto». Sofía reconoció inmediatamente las palabras que Elena solía decirle todas las noches antes de dormir. Sin más dudas, corrió hacia los brazos de su madre. El reencuentro fue hermoso y doloroso a la vez. Elena abrazó a su hija con años de amor contenido, llorando por todo el tiempo perdido, pero agradecida por la oportunidad de recuperarlo. Sofía se aferró a su madre como si temiera que fuera a desaparecer de nuevo. «No te vuelvas a ir», suplicó Sofía entre lágrimas. «Promete que no te vas a volver a ir». «Nunca más», prometió Elena solemnemente. «Nunca más voy a irme. Nunca más vamos a estar separadas». Esa noche, después de que Sofía se quedó dormida entre Elena y Alejandro en la cama matrimonial, los esposos hablaron en voz baja sobre el futuro. Tenían mucho que reconstruir, muchas heridas que sanar, muchos días perdidos que recuperar de alguna manera. «¿Crees que podremos volver a ser una familia normal?», preguntó Elena. «Creo que vamos a ser mejores que una familia normal», respondió Alejandro.
vamos a ser una familia que sabe exactamente lo valiosa que es. Una familia que nunca va a dar por sentado el tiempo que tienen juntos. Los meses siguientes no fueron fáciles. Elena tuvo que readaptarse a una vida que había quedado congelada 3 años atrás. Sofía ocasionalmente tenía pesadillas sobre perder a su madre de nuevo. Alejandro luchaba con la ira hacia las personas que les habían causado tanto dolor innecesario. Pero también fueron meses llenos de alegría redescubierta. Elena retomó su trabajo como recepcionista, esta vez en una clínica familiar genuina donde no había secretos ni peligros. Sofía floreció con su madre de vuelta, mostrándole todo lo que había aprendido durante su ausencia. Las canciones de guitarra, los dibujos que había hecho, las historias que había escrito en la escuela. Alejandro expandió su negocio de construcción y contrató a más empleados, permitiéndose pasar más tiempo con su familia. Los domingos se convirtieron en días sagrados donde no trabajaban ni salían de casa. Simplemente disfrutaban estar juntos. Un año después del reencuentro, en el aniversario de lo que había sido el día más doloroso de sus vidas, los tres regresaron al Panteón de la Santa Cruz. Esta vez no llevaron flores para una tumba, sino flores para decorar las tumbas de otros seres queridos que realmente habían fallecido. ¿Qué hacemos con tu tumba?, preguntó Alejandro a Elena mientras estaban parados frente a la lápida que todavía llevaba su nombre. Creo que deberíamos dejarla, respondió Elena después de pensarlo, como un recordatorio de lo que perdimos, pero también de lo que recuperamos. Un recordatorio de que el amor verdadero puede sobrevivir incluso a la muerte aparente. Carmen siguió visitándolos regularmente. Se había convertido en parte de la familia extendida, la mujer valiente que había tenido el coraje de reunirlos cuando nadie más se atrevía. Elena y Alejandro le pidieron que fuera la madrina de la ceremonia de renovación de votos que planeaban hacer en su 10º aniversario de bodas. ¿Alguna vez te arrepientes de haber venido a buscarme?, le preguntó Alejandro a Carmen durante una de sus visitas. Nunca, respondió Carmen firmemente. Ver a esta familia junta otra vez, ver la felicidad en los ojos de Sofía, ver el amor que ustedes comparten, esto es lo que hace que la vida valga la pena. Esto es lo que hace que todos los riesgos hayan valido la pena. Sofía, ahora de 9 años, había comenzado a escribir un diario donde registraba todos los días especiales desde que su madre había vuelto, para que nunca se me olvide lo feliz que somos. Explicaba cuando sus padres le preguntaban por qué escribía tanto. Elena retomó sus tradiciones familiares, las comidas especiales los domingos, las noches de películas los viernes, las tardes ayudando con la tarea mientras preparaba meriendas elaboradas que convertían el tiempo de estudio en un evento especial. Pero también creó nuevas tradiciones, consciente de que no podían simplemente pretender que los 3 años de separación no habían existido. Una de las nuevas tradiciones era la hora de los cuentos verdaderos, donde cada miembro de la familia contaba algo real que había vivido durante el día, algo por lo que se sentían agradecidos y algo que esperaban con ilusión para el día siguiente. Era una manera de mantenerse conectados y de asegurarse de que nunca más dieran por sentado el tiempo que tenían juntos. El 2º aniversario del reencuentro lo celebraron
con una fiesta grande en su casa, invitando a todos los amigos y familiares que habían sido parte de su historia de separación y reunión. Esperanza, la madre de Alejandro, preparó tamales para todo el vecindario. Los empleados de Alejandro trajeron música y convirtieron el patio en una pista de baile. Durante la celebración, Elena se subió a una silla y pidió la atención de todos los invitados. «Quiero agradecer a cada persona que está aquí», dijo, su voz clara y fuerte. «Quiero agradecer a quienes cuidaron de mi esposo y mi hija cuando yo no podía estar aquí. Quiero agradecer a quienes nunca dejaron de hablarle a Sofía sobre mí, manteniendo vivo mi recuerdo. Y quiero agradecer especialmente a Carmen, quien tuvo el valor de arriesgar todo para reunirnos. Pero sobre todo», continuó Elena, mirando directamente a Alejandro y Sofía, «quiero agradecer a mi familia por no darse por vencidos, por seguir amándome incluso cuando pensaron que estaba muerta, por crear un hogar tan lleno de amor que cuando regresé fue como si nunca me hubiera ido. Esa noche, después de que todos los invitados se fueron y Sofía se durmió agotada por la celebración, Elena y Alejandro se sentaron en el patio bajo las mismas estrellas que habían visto durante su luna de miel en Dolores Hidalgo. «¿Crees que habríamos sido igual de felices si nunca nos hubiéramos separado?», preguntó Elena. Alejandro lo pensó cuidadosamente antes de responder. «Creo que habríamos sido felices de una manera diferente», dijo finalmente. «Pero no creo que habríamos valorado tanto cada día, cada momento, cada pequeña cosa que tenemos juntos. A veces me siento culpable por pensar esto», confesó Elena, «pero en cierta manera estoy agradecida por lo que pasamos, porque ahora sé, sin lugar a dudas, que nuestro amor puede sobrevivir a cualquier cosa. Sé que tú me amarías incluso si yo estuviera realmente muerta. Sé que Sofía me recordaría para siempre. Y sé que yo podría vivir con la esperanza de reunirme con ustedes incluso en las circunstancias más imposibles. No tienes que sentirte culpable por eso», la tranquilizó Alejandro. «Creo que todos los grandes amores necesitan ser probados de alguna manera. El nuestro fue probado de la manera más extrema posible y demostró ser inquebrantable. 5 años después del reencuentro, Elena estaba embarazada de su segundo hijo. Sofía, ahora de 13 años, estaba emocionada de ser hermana mayor y había comenzado a tejer pequeñas mantitas para el bebé. Alejandro había expandido su negocio hasta convertirse en una de las empresas constructoras más respetadas de la región. Pero más importante que el éxito profesional o material era la solidez de su unión familiar. Habían aprendido a comunicarse de maneras que nunca habían tenido que aprender antes de la separación. Habían aprendido a valorar el tiempo ordinario, los momentos cotidianos que antes daban por sentado. Carmen siguió siendo parte integral de sus vidas, convirtiéndose en abuela honoraria del nuevo bebé. A menudo les decía que haberlos reunido había sido el acto más significativo de su vida, la cosa de la que estaba más orgullosa. El día que nació su hijo, un niño hermoso al que llamaron Miguel, en honor al santo patrón de San Miguel de Allende, Elena y Alejandro se miraron por encima de la cabeza del bebé con una comprensión profunda de lo milagrosa que era su vida juntos. «Mira todo lo que habríamos perdido si no nos hubiéramos encontrado de nuevo», murmuró Elena, acariciando la mejilla suave del bebé. «Pero nos encontramos», respondió Alejandro, «y ahora tenemos todo esto:
La historia de Elena y Alejandro se convirtió en una leyenda local en San Miguel de Allende. La gente la contaba como un ejemplo de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso la muerte aparente. Los turistas que visitaban el Panteón de la Santa Cruz a menudo preguntaban por la tumba donde el esposo había llevado flores durante 3 años a una mujer que no estaba realmente muerta, y los guías locales relataban la historia con orgullo. Pero para Elena, Alejandro y Sofía, no era una leyenda romántica, era simplemente su vida, complicada, dolorosa a veces, pero llena de un amor tan profundo que había logrado trascender incluso la separación más cruel. Era la prueba viviente de que algunas promesas son tan sagradas que ni siquiera la muerte puede romperlas, y que algunos amores son tan fuertes que pueden sobrevivir a cualquier cosa que el mundo les ponga en el camino. Años después, cuando Sofía se casó con un joven arquitecto de Guanajuato, Elena y Alejandro bailaron juntos en la boda con la misma pasión que habían tenido en su propia boda 30 años atrás. Carmen, ahora con cabello completamente blanco, pero con los mismos ojos determinados, los observaba desde su mesa con una sonrisa de satisfacción absoluta. ¿En qué piensas?, le preguntó Alejandro a Elena mientras bailaban. En que somos los más afortunados del mundo, respondió Elena, no solo porque nos encontramos el uno al otro, sino porque aprendimos a no dar nunca por sentado lo que tenemos. La música siguió sonando, las estrellas siguieron brillando sobre San Miguel de Allende, y la familia que había sido separada por la crueldad humana, pero reunida por la determinación del amor verdadero, siguió bailando, sabiendo que habían ganado la batalla más importante de todas, la batalla por permanecer juntos para siempre. Palabras 878